Cuando me atreví a amarlo, estas son palabras que encierran un profundo significado, un viaje de valentía, autodescubrimiento y el poder omnipresente del amor. Estas historias no son solo narraciones, son testimonios de la experiencia humana, ventanas a vidas que a menudo permanecen ocultas en las sombras. Hoy nos sumergimos en algunas de estas notables narraciones, historias de personas que encontraron el coraje para desafiar las normas sociales y seguir a su corazón. Ahí está, por ejemplo, la historia de Elías y Samuel. Elías, un bibliotecario reservado con predilección por la literatura clásica, y Samuel, un artista de espíritu libre cuyos lienzos rebosaban colores vibrantes y formas audaces. Sus caminos se cruzaron en una pequeña librería que era más que un simple lugar de conocimiento. Era un refugio para aquellos que pensaban diferente, que sentían diferente. Elías quedó inmediatamente cautivado por el encanto poco convencional de Samuel, por su capacidad de ver el mundo en colores que Elías nunca había notado. Samuel, a su vez, vio en Elías un alma profunda, un océano silencioso de sabiduría y bondad. Su relación se desarrolló lentamente, como una danza delicada. Al principio, solo fueron breves conversaciones sobre libros y arte, luego paseos juntos por el parque mientras caían las hojas, y finalmente, conversaciones profundas y honestas sobre sus miedos, sus sueños y sus esperanzas. Elías luchaba con el miedo al juicio, a la reacción de su familia, que vivía en una pequeña ciudad conservadora. Samuel, que ya había librado muchas batallas, animó a Elías a ser fiel a sí mismo, a vivir su verdad, sin miedo a las consecuencias. Juntos encontraron fuerza en su amor, un amor que no solo era apasionado, sino también profundo y solidario. Aprendieron a ignorar los prejuicios de los demás, a concentrarse en su conexión y a crear un pequeño pero exquisito mundo de aceptación y comprensión. Su historia es un testimonio del poder transformador del amor, la capacidad de superar barreras y curar corazones. Luego está la historia de Lena y Sophie, dos jóvenes que se conocieron durante sus estudios. Lena, que provenía de una familia estrictamente religiosa, siempre había intentado cumplir con las expectativas de sus padres. Sophie, por el contrario, era abierta y segura de sí misma, una defensora de la igualdad y la libertad individual. Su amistad floreció, pero pronto ambas sintieron que había algo más que amistad. Lena vivía en constante temor de admitir sus sentimientos, por miedo a la condena de su familia y la exclusión por parte de su comunidad. Sophie entendía la angustia de Lena y la animaba a explorarse a sí misma, a aceptar sus sentimientos y a defender su verdad. Fue un proceso largo y doloroso, marcado por conflictos internos y lágrimas. Pero con el apoyo de Sophie, Lena encontró el valor para sincerarse con su familia. La reacción fue inicialmente dolorosa. Sus padres estaban conmocionados y decepcionados. No podían entender cómo su hija, a la que habían criado con tanto amor, podía tomar un camino que contradecía sus valores. Pero Lena se mantuvo firme. Les explicó su amor por Sophie, su felicidad que había encontrado, y les rogó que la aceptaran tal como era. Con el tiempo, la familia de Lena comenzó a cambiar su perspectiva. Vieron la felicidad de Lena, su fuerza y su determinación. Reconocieron que su amor por Lena era incondicional y que no querían perderla. Su historia es un ejemplo de cómo el amor y la comprensión pueden derribar muros y abrir corazones. Y finalmente, la historia de Lena y Sophie, dos jóvenes que se conocieron durante sus estudios. Lena, que provenía de una familia estrictamente religiosa, siempre había intentado cumplir con las expectativas de sus padres. Sophie, por el contrario, era abierta y segura de sí misma, una defensora de la igualdad y la libertad individual. Su amistad floreció, pero pronto ambas sintieron que había algo más que amistad. Lena vivía en constante temor de admitir sus sentimientos, por miedo a la condena de su familia y la exclusión por parte de su comunidad. Sophie entendía la angustia de Lena y la animaba a explorarse a sí misma, a aceptar sus sentimientos y a defender su verdad. Fue un proceso largo y doloroso, marcado por conflictos internos y lágrimas. Pero con el apoyo de Sophie, Lena encontró el valor para sincerarse con su familia. La reacción fue inicialmente dolorosa. Sus padres estaban conmocionados y decepcionados.
No podían entender cómo su hija, a la que habían criado con tanto amor, podía tomar un camino que contradecía sus valores. Pero Lena se mantuvo firme. Les explicó su amor por Sophie, su felicidad que había encontrado, y les rogó que la aceptaran tal como era. Con el tiempo, la familia de Lena comenzó a cambiar su perspectiva. Vieron la felicidad de Lena, su fuerza y su determinación. Reconocieron que su amor por Lena era incondicional y que no querían perderla. Su historia es un ejemplo de cómo el amor y la comprensión pueden derribar muros y abrir corazones. Y finalmente, la historia del señor Schmidt y el señor Lehmann, dos ancianos que se conocieron en una residencia de ancianos. Ambos habían tenido una vida larga y plena, pero su amor mutuo era algo especial, una promesa silenciosa de conexión y comprensión. El señor Schmidt, un antiguo profesor, era un hombre culto y leído, mientras que el señor Lehmann, un antiguo artesano, era un hombre pragmático y con los pies en la tierra. Su relación se caracterizó por el respeto y el afecto mutuo. Pasaban sus días dando paseos juntos por el parque, leyendo libros en voz alta y compartiendo recuerdos. Se apoyaban mutuamente en una etapa de la vida en la que muchos se sienten solos y abandonados. Su historia es una prueba de que el amor no conoce límites de edad y de que puede encontrarse en cualquier etapa de la vida. Estas historias y muchas otras como ellas nos demuestran que el amor en todas sus formas es valiosa. Nos recuerdan que todo el mundo tiene derecho a ser amado y a vivir su vida con dignidad y autenticidad. Se necesita valor para amarse a uno mismo y valor para amar a los demás, especialmente cuando se enfrenta a prejuicios y discriminación. Pero este valor se ve recompensado con una vida llena de alegría, satisfacción y verdadera conexión. Dejémonos inspirar por estas historias para caminar por el mundo con corazones y mentes abiertos y para celebrar el amor en todas sus hermosas facetas, porque al final es el amor lo que nos une a todos. Ameos con valentía.